Hello everybody, I am here again, your English teacher Tony Suarez. Welcome to our first class. Today we are going to study the uses of the tired and entire object. Hola a todos, aquí estoy otra vez, tu profesor de inglés Tony Suarez, y bienvenidos a nuestra primera clase. Hoy vamos a estudiar en este video el uso de el objeto directo y el objeto indirecto. Ahora, ustedes se preguntarán por qué estamos todavía estudiando inglés. Bueno, ahora esto es muy importante porque ahora tienen que ver un inglés orientado a su carrera, orientado a la profesión que ustedes decidieron adquirir para el resto de su vida después que se gradúen. Pero es importante, nosotros de repente decimos, mira, si yo veo un texto lo meto en el traductor Google y listo. Ok, es verdad, pero el traductor Google y todos los traductores que vengan no interpretan las ideas así como la interpreta un ser humano, y la competencia aquí que usted debe alcanzar es que al ver un texto debe usted leerlo, estar en la capacidad de leerlo, y es muy importante conocerlo desde el punto de vista técnico, si está orientado a la medicina, si está orientado a la odontología, a la ingeniería, en fin, a donde esté orientado al inglés, porque hay palabras que a veces no significan lo mismo para una ciencia y para la otra. Por ejemplo, la palabra arch para un deportista significa el arco o la arquería de fútbol, pero para un odontólogo significa un puente que se hace en la parte de odontología, el puente. Entonces, nosotros para ello tenemos que estudiar los elementos de la oración. La oración tiene elementos como sujeto, verbo, complemento, complemento circunstancial de modo, de tiempo en que está la oración, en presente, pasado, futuro, futuro perfecto, pasado perfecto, presente perfecto, artículo definido, indefinido, adjetivo posesivo, en fin, todas aquellas o aquellos elementos gramaticales que nosotros nos vamos a encontrar en una oración, en un párrafo o en algún texto en inglés, y para nosotros darle la traducción correcta necesitamos conocer todos estos elementos. Hoy vamos a comenzar nosotros con el objeto directo y el objeto indirecto. Voy a comenzar la explicación en nuestro idioma, ¿ok? Porque si hago una explicación en inglés no es el objetivo, porque usted no está aquí para aprender a hablar inglés, sino para aprender a hacer traducciones scanning, es decir, con la vista. Apenas lo ve, usted lo está viendo en inglés y lo está traduciendo en su mente a su idioma. Supongamos que tengo esta oración. Vean aquí esta oración. Vean esta oración, esta que tengo acá. Dice: Juan compró un carro a su hijo. Para nosotros conocer o descubrir quién es, o identificar quién es el objeto directo aquí y quién es el objeto indirecto, debemos hacerle unas preguntas al verbo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién es el objeto directo acá? ¿Y quién es el objeto indirecto? Vamos a ver. Ah, seguramente es ese, como seguramente no acertaste. Y eso es lo que vamos a aprender acá. Le hacemos una pregunta al verbo en castellano, así mismo sucede en castellano y así mismo sucede en inglés. ¿Cuál es el verbo aquí? Compró. Compró. Juan compró un carro a su hijo. Y para nosotros saber quién es el objeto indirecto, casi siempre es una persona. Y el objeto directo casi siempre es una cosa, un objeto. Le preguntamos al verbo: ¿a quién compró Juan? ¿A quién? O sea, ¿para quién compró o a quién le compró? ¿A quién le compró y para quién compró? A su hijo. Entonces nosotros identificamos su hijo, es el indirecto, es el objeto indirecto. Y le preguntamos al verbo ¿qué? La palabra ¿qué? ¿Qué compró? Que es un pronombre interrogativo. ¿Qué compró Juan? Un carro. Entonces ese es el objeto directo. Pero también este objeto directo o indirecto se ubica en alguna parte de la oración, puede ser al lado del verbo o al final del verbo. Cuando está al final del verbo
es porque usamos la palabra para. Por ejemplo, Juan compró un carro para su hijo. O sea, utilicé la palabra para. Pero cuando está al lado del verbo, decimos Juan compró a su hijo un carro. O sea, cambiaron la posición en el complemento de la oración. En un momento estuvo al final, cuando se utilizó la palabra para, pues una preposición, para. Cuando se utilizó ahora, ¿para quién lo compró? ¿O a quién se lo compró? No a quién se lo compró, sino destinado. ¿A quién fue destinado el carro? Pues a su hijo. El punto es que utilizamos las preguntas para identificar el objeto directo y el objeto indirecto. ¿Qué? Para el objeto directo. ¿Y a quién o para quién? Para identificar el objeto indirecto. Pero veamos esta historia en inglés para ver qué tan difícil es esto, a ver si cambia mucho o a ver si tiene alguna complicación, ¿no? Veamos un ejemplo en inglés, el mismo ejemplo que estamos viendo aquí en castellano, vamos a hacerlo en inglés y vamos a ver las diferentes posiciones que ocupa el objeto directo y el objeto indirecto, cuando va al lado del verbo y cuando va al final de la oración, ¿ok? O después del verbo, o cuando va después del verbo, cuando va al lado del verbo y cuando va al final de la oración. Cuando se utiliza la palabra para y cuando se utiliza la palabra a, es decir, para su hijo, a su hijo. Y bien, aquí tenemos en inglés el mismo ejercicio que teníamos acá en nuestro idioma, en castellano. Vamos a ver cómo hacemos el análisis de esta oración y cómo son los ejercicios que vamos a resolver nosotros para el estudio del objeto directo y el objeto indirecto. Aquí tenemos Juan bought his son a car. Vean, Juan bought his son a car. Juan compra a su hijo. Esa palabra a no está ahí, pero nosotros en nuestra traducción tenemos que decirla para que tenga sentido en nuestro idioma. Juan compra a su hijo un carro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Hacer un análisis morfológico de la oración. ¿Cómo es eso? Identificar cada uno de los elementos de la oración. En este caso, ¿quién es el sujeto? Escribo quién es el sujeto, así como está ahí. El sujeto es Juan. Sujeto, Juan. El verbo. ¿Cuál es el verbo? Bought. El pasado del verbo comprar. Juan bought. Ese es el verbo. Bought. Luego identificamos el objeto directo. ¿Quién es el objeto directo? Le preguntamos al verbo, ¿qué compró Juan? ¿Qué compró? A car. Un carro. Ese es el objeto directo. Entonces colocamos objeto directo, car, es el carro, un objeto, una cosa. ¿Quién es el objeto indirecto? Le preguntamos al verbo a quién o para quién. ¿Para quién compró Juan el carro? Para su hijo, his son. Es decir, son es el objeto indirecto. Y luego tenemos los otros elementos, como el adjetivo posesivo his, que significa su, suyo, de él, y el artículo indefinido a, que significa un. Y ahí ya terminamos. Eso es lo primerito que tenemos que hacer, identificar cada uno de los elementos de la oración. Eso se llama hacer un análisis morfológico de la oración. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora para completar este ejercicio? Reescribir la oración utilizando to o for. Esas dos palabras, utilizamos una de las dos, solamente seleccionamos una. ¿Cuál de ellas vamos a seleccionar? Entonces, aquí tenemos el análisis morfológico ya identificado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar una de las dos palabras para reescribir otra vez la oración, y esta oración va a tener el mismo significado. La única diferencia es que
el objeto directo va a estar en una posición de la oración y el objeto indirecto va a estar en otra posición, bien sea al lado del verbo o al final de la oración. ¿Cómo queda esta oración? Vean cómo queda. Juan bought a car for his son. En este caso yo decidí utilizar for. ¿Ok? Juan bought a car for his son. Y entonces le agregué la preposición for. Eso dentro de la oración es una preposición. Esa es su función aquí en esta oración. Entonces, ¿qué le hacemos nosotros a los ejercicios que se nos van a aparecer? Los ejercicios se nos pueden aparecer bien sea de la primera forma o bien sea de la segunda forma. Es decir, la segunda forma en la que tiene la palabra for, que yo reescribí otra vez, o sea, volví a crear la oración utilizando for. ¿Y qué fue lo que cambió aquí? Bueno, que el objeto directo antes estaba en la primera forma al lado del verbo y ahora está al final de la oración. Y el objeto directo que antes estaba al final de la oración ahora está al lado del verbo. Es decir, el objeto directo y el indirecto cambian su posición. ¿Ok? ¿Cómo se les puede presentar entonces los ejercicios? Recuerden que se les puede presentar de la primera forma. Si se nos presenta la primera forma, hacemos la segunda forma. Y si se nos presenta la segunda forma, hacemos la primera forma. En la primera forma no está la preposición to o for. En la segunda forma sí lo está. Si el ejercicio se me aparece como está aquí en la segunda forma, Juan bought a car for his son, tenemos que hacer la primera forma, quitándole la palabra for o to, cualquiera de las dos que hubiese utilizado, y cambiando de posición el objeto indirecto con el objeto directo. Vamos a ver otro ejercicio para seguir analizando y realizando antes de que ustedes empiecen a ejecutar sus ejercicios y hacer su evaluación. Pasemos a otro ejercicio. Hola, vamos a continuar entonces con otro tipo de ejercicio, que así es como le van a aparecer los ejercicios que ustedes deben de resolver y enviarlo al correo, ¿ok? El correo que estoy dejando acá. Vean que aquí en este ejercicio les aparecen las palabras desordenadas. Aquí vamos a hacer 4 pasos. El primer paso va a ser ordenar la oración. El segundo paso va a ser identificar cada uno de los elementos de esa oración, donde está incluido el objeto directo y el objeto indirecto. El tercer paso va a ser cambiar la oración, es decir, reescribir la oración, la misma oración, pero intercambiando de lugar el objeto directo y el objeto indirecto. Y el cuarto paso va a ser traducir las dos oraciones. Algunas veces la segunda traducción no cabe y queda una sola traducción para ambas oraciones. Aquí tenemos entonces, ordenamos en primer lugar la palabra. The dentist queda de esta manera: makes an appointment for me. Segundo paso, identificar. Buscamos entonces que the dentist es el sujeto, que el verbo es make y el complemento es an appointment for me, pero cada uno de ellos debemos de identificarlo de manera precisa. Por ejemplo, el sujeto dentist, el verbo makes, objeto directo. ¿Quién es el objeto directo? Le preguntamos al verbo ¿qué hizo the dentist? Hizo una cita. Objeto directo, cita. Le preguntamos al verbo para el objeto indirecto ¿a quién o para quién fue la cita? Para mí. ¿Quién es el objeto indirecto? Me, a mí. ¿Ok? Luego, la preposición for. Aquí pudo haber aparecido la preposición to, to, porque puedo utilizar a mí o para mí. Y por último tenemos un artículo indefinido, am, que significa una. Ya una vez que lo tenemos identificado, eso es lo segundo que hacemos después de ordenar. Cambiamos la oración, es decir, ahora donde aparece el objeto directo debe cambiar de lugar y el objeto indirecto cambiar de lugar, y queda de esta manera: The dentist makes me an appointment. Vean que en esta oración se eliminó el for, ¿ok? Porque es el primer caso, así como vimos en el ejercicio anterior. Entonces esta oración tiene solo sujeto dentist,
tienen artículo definido de, que también está ahí arriba en la oración anterior, me pasó por alto nombrarlo. Tiene el verbo que es made, tiene el objeto indirecto que ahora aparece al lado del verbo, vean, me. Y por último tiene el objeto directo, aparece al final. Y finalmente le hacemos la traducción. La primera dice: The dentist made an appointment for me. El odontólogo hizo una cita para mí. Y la segunda dice: el odontólogo dentista me hizo una cita. Ahora bien, estén pendientes de los ejercicios que voy a enviar aquí al chat y que ustedes deben enviarlo al correo. Recuerden que tenemos una evaluación que se llama revisión de los ejercicios. De cada lección, la 1, la 2 y la 3 tiene su ejercicio. Ese 10%, cada una tiene una parte de ese 10%. Los ejercicios de la lección 1 tienen una ponderación de 4 puntos de ese 10%. Y ya se los estaré enviando aquí en el chat. Luego también les dejo en el chat las instrucciones para presentar el taller de esta lección y para presentar la prueba individual. ¿Ok? Por el chat les dejo las instrucciones. Nos vemos entonces, o nos conectamos en la próxima clase, que será la lección 2. Del resto, todo lo haremos por el chat. Hasta luego.